un fuerte aplauso a todos los que nos ven en otros lados del mundo, porque estamos ahorita por internet, estamos ya sea Facebook Live o también YouTube. Ya muchas personas en otros lugares del mundo nos están viendo en este momento, y me gustaría que pudiéramos, gracias, reflexionar un poquito acerca de Proverbios capítulo 19, versículo 3. Proverbios 19:3, lo voy a leer en dos versiones. Primero en la Reina Valera, que es la que tenemos también en nuestros boletines, y dice así: Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. La insensatez del hombre, Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita. En la versión de Dios habla hoy dice: la necedad del hombre le hace perder el camino, luego el hombre le echa la culpa al Señor. Está más claro, ¿verdad? La necedad del hombre le hace perder el camino, y luego el hombre le echa la culpa a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que podemos leer, que podemos analizar. Ayúdanos, Señor, a poder aplicarla a nuestra vida, a entender, Señor, que tú no eres el culpable de las cosas que nos suceden, que muchas veces nosotros te echamos a ti la culpa, Señor. Pensamos que tú eres el que haces las cosas, que tú tienes la culpa de todo lo que nos pasa, y entonces, Señor, nosotros nos enojamos, nos llenamos de apatía. Quizá queremos disfrazar ese enojo con alguien más, con nosotros mismos o alguien o alguna cosa, pero la realidad es que estamos enojados contigo. Perdónanos por culparte. Perdónanos, Señor, por pensar que tú eres el que haces también esas cosas en nosotros para molestarnos o de manera injusta, y que nos sentimos así por tu culpa, que nos pasan esas situaciones, esas dificultades por tu culpa. Gracias te doy, Señor, porque tenemos tu palabra que hoy nos va a hablar a nuestro corazón. Ayúdanos a sincerarnos delante de ti, y ayúdanos, Señor, a entender, Padre, que tú eres un Dios soberano y que eres un Dios de misericordia y que tienes una paciencia grande para con nosotros. Ayúdanos a entender que nosotros somos tan insensatos que muchas veces, Padre, no somos capaces de entender y de aceptar nuestras propias culpas y nuestros defectos. Gracias por tu palabra, Señor, que es bendita. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Culpar a Dios es una respuesta común cuando la vida no va bien, cuando las situaciones son complicadas en nuestras vidas y estamos metidos en situaciones difíciles que nos duelen, que nos angustian, que nos llenan de temor. Lo más fácil es culpar a alguien más, y muchas veces nosotros culpamos a Dios mismo. Hay quienes culpan a la esposa, al esposo, a los hijos, al clima, al gobierno, a las condiciones de vida que se tuvieron, a la educación que tuvimos, a nuestros padres, y nos pasamos echando culpas a medio mundo y argumentando y justificando nuestro dolor y nuestro actuar, embarrando a medio mundo al quien tenemos adelante. Todos tienen la culpa, menos nosotros. Y al fin y al cabo caemos en cuenta de que muchas veces esa culpa a quien se la tiramos es a Dios. ¿Por qué? Porque decimos y se piensa y se dice que Dios tiene el control de todas las cosas, que así lo es, que Dios es el dueño de todo, que nada pasa desapercibido, que nada se le escapa, que todo está conforme a su voluntad, que es más, no se cae una hoja de un árbol sin su voluntad, y que Él maneja todo, y que Él es dueño de todo y sabe todo. Y entonces, ¿por qué Él permitió ese sufrimiento en mí? Si Dios es un Dios de amor,
¿Por qué permitió que esto pasara en mi vida? ¿Cómo fue capaz de permitir que me hicieran esa bajeza? ¿Cómo fue capaz de permitir que me sucediera ese accidente? ¿Cómo fue capaz de permitir que ese virus me afectara o que esa enfermedad me afectara? Y entonces estoy en esta situación en la que estoy. ¿Por qué no salvó a mi papá? ¿Por qué no salvó a mi mamá? ¿Por qué no salvó a mi hijo? ¿Por qué permitió que sucediera esta enfermedad en un familiar muy querido para mí? ¿Por qué permitió el sufrimiento en mi corazón? ¿Por qué no me evitó esto que me sucedió? Esta circunstancia difícil en mi vida. ¿Por qué no me suplió de esta necesidad cuando yo tanto se lo pedí? ¿Por qué no hubo respuesta a mi oración angustiosa cuando yo estaba suplicándole en la necesidad que tenía y lo hacía sinceramente, genuinamente, con toda la fe que era capaz de tener, y no me hizo caso? El culpable de mi sufrimiento entonces es Dios. Quizá eso podamos pensar. Hay muchas gentes que piensan eso, de que dicen, bueno, si Dios es un Dios de amor y tiene el control de todas las cosas, ¿por qué hay niños en la calle? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay pestes, enfermedades, terremotos? ¿Por qué choca un avión contra un helicóptero en Washington? ¿Por qué se desploma un avión en Filadelfia? ¿Por qué pasan situaciones difíciles de inseguridad en las ciudades? ¿Por qué hay tanto narco? ¿Por qué hay tanta inseguridad? Si Dios es un Dios de amor que no tiene el control de las personas y de las cosas y de la maldad humana. Y muchas veces nosotros no solamente dudamos de la existencia de Dios, sino que decimos, bueno, sí existe, pero es un Dios malo, vengativo, un Dios que permite el dolor y que todo lo que sucede en el mundo es culpa de Él. Y tendemos entonces a culpar a Dios. El hecho de que tenemos un Dios que nada se le sale de su control nos hace pensar muchas veces que Él es el culpable de las cosas malas que nos suceden también. ¿No es así? Quizá nosotros decimos, no, yo nunca he pensado eso. No, la verdad, no, pues ¿cómo crees? No, pues Dios no es el culpable de eso. Pero más de alguna vez quizá lo hemos dudado, o más de alguna vez hemos escuchado también de muchas personas que culpan a Dios, y hemos salido a la calle a compartir del amor de Dios y las personas nos han dicho eso. Yo no creo en un Dios que haga que un niño enferme y muera. No entiendo la muerte, no entiendo las situaciones difíciles, la angustia. Y entonces culpamos a Dios. El ser humano tiende a culpar a Dios. Es muy difícil que el ser humano esté dispuesto a asumir su propia responsabilidad de las cosas que suceden. Es muy fácil que que culpemos a los demás, que nos justifiquemos en los demás, pero que nosotros queramos salir avantes en esto, ¿sí? Es muy común que eso pase en nuestras vidas y pues culpar a Dios es lo más fácil muchas veces. ¿Por qué? Porque la lógica nos dice, bueno, si Dios es un Dios de orden, un Dios que tiene el control de todo, ¿por qué Dios no corrigió o no evitó la desgracia? Y entonces lo culpamos. Isaías 45, 6 y 7 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, dice Dios, ¿sí? Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formé la luz y creé las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces, conforme a este versículo podemos decir, bueno, ¿también Él crea la adversidad? ¿Él también forma las tinieblas? ¿Y lo hace de una manera arbitraria? Y quizá muchos están angustiados y están pensando y están diciendo, bueno, entonces, ¿qué tipo de Dios es el Dios que estoy creyendo?
¿Por qué está permitiendo esto en mi vida? Porque dice aquí que desde el nacimiento del sol hasta que se pone, no hay más que yo, solamente yo, y yo hago lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Y yo soy el que formó la luz, el que creó las tinieblas, el que creó la paz, para mí creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, si Dios tiene el control de todas las cosas, pues entonces, ¿qué hay de mí? Ahora, Isaías 46, un capítulo después, versículo 8 dice: acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios ni nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, y que llamo desde el oriente al ave y desde la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Dice este pasaje igual de Isaías, que hago todo lo que quiero. Dios es un Dios que no admite consejo, que no necesita consejo, y que entonces Él hace lo que quiere y como quiere, cuando quiere. Eso lo entiende el cristiano, y eso lo entiende también la persona que no conoce de Dios, y entonces tiende a culpar a Dios por las cosas malas que le pasan. La palabra culpa significa encontrar una falta en. Alguien se equivocó. Esto que sucedió fue porque alguien se equivocó. El día de ayer estaba en una reunión con mis compañeros de la secundaria, y no estoy hablando de mis compañeros maestros, que también soy maestro de secundaria, sino de mis compañeros cuando yo era estudiante de secundaria, ¿no? Sí, también había lobos en aquel entonces, por allá. Cuando yo tenía de mis 12 a mis 15 años, 16 años de edad, yo ahí también estudié en la secundaria, ¿verdad? Y tuve compañeros y nos reunimos el día de ayer, hicimos ahí un convivio y estuvimos ahí platicando un buen rato. Y me llamó mucho la atención que un compañero mío que estaba ahí también, ya tenía tiempo que no lo había visto, me comentó precisamente de que él trabaja en el aeropuerto acomodando aviones particulares, de esos aviones que no son comerciales, sino que son de empresas o de personas particulares, y entonces él se dedica a acomodar los aviones. Él se dedicaba a acomodar también un avión que era un avión ambulancia. Ustedes ya saben la noticia que pasó, ¿verdad? Ese avión salió con el capitán, su copiloto y un paramédico a Estados Unidos, y trajeron a una paciente, una niña con su familia, y se desplomó en Filadelfia y cayeron y murieron. El que iba ahí, el piloto Alan, era una persona que conocía desde también mi niñez, ¿verdad? Y él era el piloto muy experimentado. Yo no sabía que había sido piloto aviador, yo lo había dejado de verlos desde hace 30 años, no sé. Y él estuvo ahí. Y el día de ayer estábamos reflexionando sobre él. Y me decían ahí, o sea, ¿qué onda con eso? ¿Por qué murió Alan? Es Alan Montoya, el piloto. Amigo, ¿por qué murió? ¿Cómo fue? ¿Por qué? O sea, él era un piloto experimentado, muy experimentado. Y estábamos analizando los videos y todo, viéndolo ahí nosotros, ahí en la cena. Es que cayó una bola de fuego, o sea, como que lo derribaron, como que lo desplomaron, algo pasó. Porque él, decía mi compañero, yo lo conocí, fue mi compañero de trabajo en el aeropuerto. Dice, conviví mucho con él, tenía muchas horas de vuelo, mucha experiencia. Estoy casi seguro, decía él, que no fue un error humano.
No fue un error humano. Se ve que se desplomó en picada, o sea, no hubo ni siquiera intento de salir a algún lado, no hubo nada. Ya venía directo. ¿Ahí qué? ¿Qué pasa aquí? Y entonces uno de ellos culpó a Dios, ¿no? Y dijo, bueno, si Dios tiene control de todas las cosas, podemos decir que no fue un error humano, pues quizá fue un error mecánico, pero lo que sea, Dios lo permitió. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque Dios dejó hijos huérfanos y porque Dios entonces dejó también una mujer viuda. ¿Por qué? Y yo pues precisamente estaba pues ya calientito para ahora, ¿verdad? Para venir aquí ahora. Y pues bueno, hay cosas que nosotros no podemos explicar y que corresponden a la soberanía de Dios. El hecho pues es de que culpar significa encontrar una falta en. Culpar va más allá de reconocer la soberanía de Dios. O sea, culpar a Dios es no reconocer para nada su soberanía, ¿sí? Culpar a Dios entonces implica que Él se ha equivocado. Culpar a Dios significa que entonces que nosotros hemos encontrado una falta en Él, que no es perfecto. Culpar a Dios significa que entonces nosotros nos hacemos mejores que Dios, porque nos convertimos en su juez. Y nos convertimos en decirle lo que es bueno y lo que es malo y juzgarlo y decir, no, tú lo que estás haciendo está mal, porque tú tienes la culpa. ¿Nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Cómo el pato le quiere disparar a la escopeta? ¿Cómo queremos invertirlo nosotros los papeles y juzgar a Dios y ser su verdugo? Sin embargo, entonces los seres humanos no tenemos derecho, hermanos, a juzgar al Dios Todopoderoso, ni decirle y preguntarle ¿qué haces? ¿Por qué haces esto? Nosotros somos su creación y Él no es nuestra creación. Y ahí mismo en Isaías, el capítulo 45, versículo 9, dice: ay del que pleitea con su hacedor. Grabémonos eso, hermanos. Viene en la Biblia, Isaías 45, 9, dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Eso la Biblia le llama insensatez. Por eso Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. La insensatez humana. Somos completamente insensatos cuando queremos culpar a Dios. Es una insensatez, es una tontería. La palabra insensatez, precisamente en este versículo de Proverbios, viene de una palabra hebrea que es petayut. Eso es en hebreo, petayut, la palabra insensatez en este pasaje. Y es literalmente ingenuidad, autoengaño, ignorancia, sencillez, simpleza. Algo sin valor. O sea, el hombre sin valor, el hombre insensato, el hombre que es ingenuo, que es ignorante, se atreve a juzgar al Todopoderoso. ¿Sí? Y la insensatez también habla de que el hombre, el ser humano por naturaleza, somos insensatos. Somos gentes ingenuas, sencillos, simples. Nos engañamos con mucha facilidad, somos ignorantes, y eso es lo que en realidad tuerce nuestro camino. No Dios, nosotros mismos torcemos nuestro camino. Hay un dicho que dice que el hombre es el creador, el arquitecto de su propia destrucción, y esto tiene razón,
O sea, nosotros solitos nos matamos a nosotros solitos. Por eso Dios le dijo al apóstol Pablo, Jesús le dijo, cuídate de ti mismo, ¿sí? Y del evangelio, pero cuídate de ti mismo. El peor enemigo que el ser humano tiene es el mismo ser humano. Y no estoy hablando de un enemigo a otra persona o de una persona a otra persona, sino a mí mismo. Yo mismo soy mi propio enemigo. Yo mismo me afecto. Yo mismo me complico la vida. Yo mismo me complico la existencia. Yo me obedezco a mis propias pasiones y mis propios, ¿cómo se llama? Sentimientos pecaminosos internos, que se llama concupiscencia. Por eso dice Santiago capítulo 1, el versículo 13, dice que la concupiscencia, que es el deseo interno, ¿sí? Cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Y dice, no diga que el que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia, su propio deseo interno. Y una vez que entonces la concupiscencia da luz el pecado. Y el pecado da luz la muerte. Nosotros somos los culpables de obedecernos a nosotros mismos en nuestros mismos pensamientos y deseos y sentimientos. Nosotros somos los artífices de nuestro destino. O sea, si nos acercamos a Dios, no nos acercamos a Dios, si amamos a Dios o no amamos a Dios, y nosotros somos los que nos engañamos a nosotros mismos. Y eso es insensatez. La insensatez tuerce entonces nuestro camino, no Dios. Dios lo hace derecho, su voluntad es de que el camino sea derecho, pero nuestra insensatez lo tuerce. Nosotros mismos nos vamos de lado. Tan derechito que es el camino, tan parejito, ¿para qué brincas? Dios lo hace fácil. Nosotros somos los que lo hacemos difíciles. Y luego la insensatez, el mismo autoengaño, nuestra misma ignorancia o nuestra intolerancia a reconocer que nosotros nos equivocamos, hace que luego nosotros nos enojemos contra Dios. Porque dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego, contra Jehová se irrita el corazón. O sea, primero la regamos y después le echamos la culpa a Dios. Primero nosotros nos desviamos por nuestras malas decisiones, y cuando ya estamos ahí en el hoyo, clamamos y decimos, Señor, ¿por qué me tienes en este lugar? ¿Qué te hice? ¿Por qué me tratas así? Y no nada más le clamamos, sino que nos enojamos. Aquí la palabra irrita, ¿sí? Es ram en hebreo, ram en hebreo. Y es dar vueltas, agitarse violentamente, hacer estruendos específicos de coraje. En pocas palabras, hacer un berrinche. Ram. O sea, primero la regamos, nos desviamos, hacemos choco el camino y después hacemos un berrinche. Eso está diciendo el pasaje. Culpando al Señor. Y ahora sí diciéndole, ¿por qué me tienes aquí? Que tú no tienes control de todas las cosas. Y muchos se han atrevido a decir, que yo he escuchado a decir, bueno, si Dios es soberano, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no me cambia? Oye, ¿por qué no cambias esto? Dios no me ha querido cambiar. Por favor. ¿Por qué eres impuntual? Pues Dios no me ha querido cambiar. Le he pedido tanto que me cambie y no me cambia. Oh, entonces Dios es el culpable de tus malos actos. Pues yo se lo he pedido. O no me escucha, o qué pasa, pero no me cambia. El hombre, la insensatez del hombre hace que torzamos el camino y luego nos enojamos con Dios como si Él fuera el culpable de nuestras malas decisiones. No asumimos nuestra responsabilidad y, por si fuera poco, nos irritamos.
ram, hacemos un berrinche en contra de Dios. Y no nos damos cuenta que fue nuestra insensatez, ¿sí? Y dice aquí que se irrita su corazón. Y aquí la palabra corazón en este pasaje es leb. Y habla precisamente, y es usado precisamente muy frecuentemente, leb, en los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto. En pocas palabras, nosotros nos hacemos un berrinche con toda nuestra alma en contra de Dios, porque los sentimientos, las emociones y la voluntad es el alma. Nosotros somos tres. Este cuerpazo que ven aquí delante de ustedes, nadie dijo nada. Yo sé, bueno, que lo reconocen, ¿sí? Y nuestra alma, que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, y el espíritu, que es el que nos conecta con Dios. Somos tripartitas, ¿sí? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma entonces es lo interior, el corazón. Este lev habla de nuestra alma, nuestro corazón. La insensatez del hombre hace que se vaya chueco, tuerce su camino. Luego, cuando ya está en problemas, voltea y se irrita. Hace un berrinche con todo su lev, su corazón, con su alma, con su espíritu, ¿sí? O sea, con la parte interna, con los sentimientos, las emociones, la voluntad. Nos enojamos con Dios. En pocas palabras, nos enojamos con toda el alma en contra de Dios y lo culpamos por las cosas malas que nos suceden. Eso es la insensatez humana. Ahora, hablando de nuestros propios pecados que nos hacen que nos equivoquemos y que estemos en circunstancias difíciles, también convivimos con otras personas. Y los pecados de otras personas también, sus malas decisiones de otras personas también nos afectan a nosotros. Las malas actitudes, las malas acciones de los demás también nos afectan a nosotros. Y entonces, en lugar de culpar a quien debe culparse, culpamos a Dios. Y luego nos atrevemos a decir: pero bueno, si Él no lo hizo directamente, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué me permitió este sufrimiento? Entonces te llamarás changa o manga, pero tú tienes la culpa. Como sea, Dios al fin y al cabo tiene la culpa de lo que me pasa. No nos damos cuenta muchas veces que Dios es un Dios soberano. Dios no pide consejo. Dios no nos necesita a nosotros. Dios es eterno, es todopoderoso. Dios se sienta en su trono y no pide consejo a nadie. No hay quien le pueda aconsejar, no hay quien le pueda decir nada, porque Él es Dios. Y no estoy hablando de una prepotencia, sino estoy hablando de una justicia. Estoy hablando de un Dios todopoderoso, que no se le puede cuestionar nada. Que inclusive si leemos nosotros Job, pareciera que Dios fue injusto en probar a Job como lo probó. Pareciera que Dios entró en un concurso con Satanás para ver cómo era, para probar a Job. Vamos a ver qué madera tiene y voy a hacer un concurso contigo. Mira, vamos a hacer una apuesta, como se apostó con Satanás. Y luego lo presumió otra vez y le dijo: ya ves, ya tocaste sus cosas, sus bienes materiales. Y ahí sigue él. No ha quebrantado su integridad, su lealtad a mí, me sigue adorando. Ah, sí, claro, pues sí, quítale carne por carne. O sea, quítale la salud. Ok, puedes quitarle la salud, mas no toques su vida. Y ahí va Satanás y se ensaña con él. Una sarna. Y le quitó todo, y le quitó la salud, y le quitó todo lo que tenía. Y podemos nosotros ver el sufrimiento de un ser humano y decir: bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? En pocas palabras, si nosotros nos ponemos a preguntarle a Dios cuál es el propósito de eso, de una manera en el sentido de juzgarle, Dios nos contesta
¿qué te importa? Yo soy soberano. Yo soy Dios. No te estoy preguntando, no te estoy pidiendo consejo. Pero si nosotros nos pasa algo y nos preguntamos a Dios y le decimos: Señor, ¿cuál es el propósito de esto que me está sucediendo en mi vida? Es diferente. Porque tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, que nos va a mostrar el propósito con facilidad. Y va a decir: ¿entendiste la prueba? ¿Estás soportando la situación? Claro que te voy a mostrar mi propósito. Para esto lo estoy haciendo. Quiero pulir esto en ti. Quiero hacer esto contigo. Pero independientemente de que sea una prueba, o sea un castigo de parte de Dios, o sea una consecuencia por mis malas decisiones, Dios es Dios y Dios es soberano. Y no tenemos que cuestionarlo absolutamente nada. Dios no rinde cuentas a nadie. Dios no pide consejo a nadie. El diccionario de soberano es poseer el poder supremo o final. Eso es soberanía. Poseer el poder supremo o final. Esto significa que el Dios soberano tiene el completo control de su creación y la maneja como Él quiere y hace lo que Él quiere. Dios no es culpable de lo que nos pasa. ¿Sí? Dice Isaías 14, del 14 y el 27, dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, dice Dios. Y dice el 27, me encanta porque dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Quién le dirá a Dios: ¿qué haces? Nadie. Dios es un Dios soberano que hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Y nuestras propias decisiones pecaminosas crean un efecto entonces dominó en nuestras vidas y hacen eco también en nuestras situaciones actuales. Claro. Pero Dios no es el culpable. Somos nosotros mismos. En pocas palabras, tú te metiste en ese punto, no Dios. Y no puedes llegar y decirle: bueno, pero ¿por qué lo permitió? Porque tienes libre albedrío. Porque no somos un robot. Porque no somos unas fichas de cambio de parte de Dios. Tenemos libre albedrío. Tenemos toma de decisión propia. Y Dios dice: hay dos caminos. Este es el camino correcto y este es el incorrecto. Tú decides. Yo quiero que elijas el camino correcto. Quiero bendecir tu vida. Tú eliges el camino malo, pues entonces sufre consecuencias. Pero no me culpes. No culpemos a Dios, porque al fin y al cabo fueron nuestras propias decisiones. A pesar de que nosotros cometemos pecados, nosotros somos tan amados por Dios que todos los días muestra su misericordia y su paciencia en nuestras vidas. Todos los días. Si no fuera por su misericordia, todos, absolutamente todos los que estamos aquí seríamos consumidos. Todos. No hay uno bueno. Así que no nos creamos los jueces de Dios y de preguntarle: bueno, ¿por qué Dios hace estas cosas? ¿Dios tiene la culpa? ¿Dios tiene la culpa de las cosas que nos pasan? Los problemas del mundo nos recuerdan lo terrible que es el pecado. Las guerras nos hacen ver lo terrible que es el ser humano cuando está alejado de Dios. La hazaña con la que secuestran muchas veces, con la que matan a las personas, cada vez es peor. Completamente desensibilizado, con un corazón endurecido. Humanamente hablando, está deshumanizado el ser humano. Y cada vez es peor y peor y peor. Mientras más sangrienta la muerte, entonces más impacto voy a ocasionar. Y es como una droga. Cada vez se necesita más y más. Yo recuerdo que hace unos años mi hermana, la que sigue de mí, se llama Fabi, fue a una
a una, ¿cómo se llaman esos? Donde hay periódicos, hemerotecas, ¿o cómo se llaman? Donde hay periódicos pasados. Una biblioteca de periódicos. Muy bien, gracias por decirme. No, no sé si es una hemeroteca, algo así, pero el chiste es de que fue a un lugar y pudo consultar periódicos. Hizo una investigación. Porque cuando yo era pequeño, yo era muy, muy chiquito, era un bebé, mi papá lo traicionó a un primo de él y llegaron y le dijeron, oye, ¿tú eres fulanito? Y al primo debía, no sé qué debía, pero con una pistola, ¿tú eres fulanito? Y iba delante de él mi papá y le dice, no, yo no soy, es él. Mi papá no era él, ¿no? Entonces le llegaron por la espalda y le dieron 3 balazos. Y yo estaba pequeño. Y mi papá llegó ensangrentado a la casa. Y todavía dice mamá que yo me salí de la casa y todavía fue por mí y me metió. Y le dieron sus balazos, ¿verdad? Entonces mi hermana estaba buscando como esa noticia en aquel entonces, que fue más o menos en 1970 y cachos, ¿verdad, madre? ¿No te acuerdas? 75, yo tenía 2 años de edad, ¿sí? Y entonces fue y buscó y dijo, no, pues los voy a encontrar en este periódico de esa fecha, de ese año. Lo tengo que encontrar, no sé, en las páginas de la policía, en la sección policíaca. No, ¿saben dónde estaba? En la portada. En la portada. Hombre baleado por unas personas que llegaron y a quemarropa le tiraron 3 balazos en la espalda. Usted estaba en la portada. Y todavía me enseñó la foto. ¿Y saben qué decía abajito de la portada? Siguen robando bolsas en el centro. Tengan cuidado las mujeres con sus pertenencias. Pues eso ya ni siquiera, o sea, ya por favor, eso ni se menciona. Balazos, pues no van a estar en la portada. En la portada van a estar, no sé, otras cosas de los secuestros, la guerra ya en Irak, en Israel, todo eso. O sea, ahí sí va a estar quizá en la portada, pero no que le dieron 3 balazos a algo, ni siquiera ya va a aparecer en el periódico. Cada vez estamos peor. Cada año que pasa, la criminalidad va creciendo y creciendo a pasos agigantados, de tal manera que hay una deshumanización y que va cada vez la maldad del hombre creciendo y creciendo y creciendo, y nosotros no podemos culpar a Dios porque es al fin y al cabo la maldad y la insensatez del ser humano que tuerce su camino. Ahora, ¿qué pasa con nosotros como cristianos? Nosotros muchas veces no examinamos nuestra propia vida. Sí vemos el dolor que nos ocasiona las circunstancias en las que vivimos. No sé, en la familia, en el trabajo, el dolor que nos ocasiona estar ¿cómo se llama? Con problemas, con crisis matrimoniales, familiares, con problemas económicos. O sea, sí sentimos, claro, pues no somos de piedra, sentimos el dolor de las malas circunstancias que tenemos en nuestra vida. Eso lo vemos muy fácil, pero muy pocas veces reflexionamos y hacemos un examen en nuestra propia vida y nos preguntamos si yo tengo algo que ver en este dolor que siento. ¿No será una mala decisión que tomé? ¿No será que me estoy justificando? ¿No será que estoy diciendo, bueno, pues lo que pasa es de que pues si tú vivieras con la mujer con la que vi, o sea, si tú tuvieras los hijos que me tocaron, como si fuera un sorteo y te tocaran hijos malos, ¿verdad? No tuviste nada que ver en su educación, te salieron malos. ¿Me salió malo? ¿Cómo ve? Pues sí, todos salimos malos. Todo el ser humano salimos malos. Y tu trabajo era educarlo. No salió malo el hijo, salió malo el padre. No fue capaz de educar a su hijo, de amarlo. ¿Será que nosotros somos los culpables? ¿O será que Dios tiene la culpa?
Será un buen momento para examinar nuestra vida. Lo cierto es de que ante la incapacidad humana tenemos a un Dios paciente. Dios es un Dios sumamente paciente. Su paciencia para con nosotros se traduce por misericordia. Misericordia es que no nos paga conforme a lo que merecemos, porque nosotros merecemos cosas peores de las cosas que estamos viviendo. Esa es la realidad. ¿Estamos sufriendo? Pues merecemos cosas peores por nuestra maldad. Y si no tenemos esas cosas peores, es por la misericordia de Dios. Porque su misericordia hace que nos pague con el bien en lugar de tenernos que pagar con el mal. Y ahora esa misericordia se extiende para todo ser humano. ¿Por qué? Porque el sol sale para todos, ¿no? Sigue habiendo aire, sigue habiendo sol, sigue habiendo vida, alimentos. O sea, Dios suple las necesidades de todo ser humano, sea o no su hijo. Por el simple hecho de ser humano, ya está en un planeta resguardado astronómicamente y estratégicamente, de tal manera que pueda sustentarse la vida. Y Dios nos tiene protegidos de esa manera. Pareciera que el malo prospera, ¿no? Le va bien al malo. Es misericordia de Dios. Por su misericordia nosotros no hemos sido consumados. Por amor de Dios hacia nosotros, ¿sí? Dios nos pone también límites que son sus mandatos, reglas que son para nuestro bien, mandamientos que no son gravosos. Y nos dice, lo hemos dicho varias veces, el mejor remedio para el ser humano es amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y entender que Dios no es culpable de las situaciones malas que me pasan. Que si hay situaciones malas que me pasan, debo primeramente examinar mi vida y entender si no es un error mío, si no es algo que estoy haciendo mal. Y si no es así, entonces poderle decir a Dios: Señor, gracias por esta situación que me está pasando, porque creo que estás probando mi vida y yo quiero pasar avante esta prueba. Quiero ser probado, quiero ser pulido y quiero ser liberado de esto. En lugar de culpar a Dios y lamentarnos y estar ahí en un charco de lágrimas diciendo: ¿por qué me suceden estas situaciones? Y culpar a Dios por eso que te está sucediendo. Es un buen momento para saber y reflexionar si en realidad no es la paciencia de Dios por su misericordia que está obrando a mi favor a través de esta situación que me está sucediendo, que me ocasiona dolor, pero que el resultado fue por las decisiones que tomé, por las malas decisiones que he tomado en mi vida. Dios es un Dios paciente. Y dice el Salmo 103, versículo 6: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Escuchemos bien lo que dice la palabra de Dios. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, dice el versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar
no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hay un común denominador de la misericordia de Dios, y es sobre los que le temen, sobre los que guardan su pacto, sobre los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, sobre los que no le culpan por las malas circunstancias que pasan en la vida. Dios no es el culpable. Y en lugar de buscar culpas, reflexionemos nosotros mismos. ¿Qué sucedió? ¿No será que me siento así porque es el resultado de mi pecado o el pecado de alguien más que me afectó, pero al fin y al cabo fue algo humano? Porque el hombre torció por su insensatez sus caminos. No tenemos derecho a después irritarnos en nuestro corazón en contra de Dios. No tenemos derecho de echarle la culpa a Dios por nuestras malas decisiones. No tenemos derecho a estar lamentándonos e inutilizarnos buscando culpables. Soluciones. Siempre cuando yo veo un conflicto, algún matrimonio, que casi no pasa en esta iglesia, pero alguna vez puede pasar, y me dicen, no, es que mi esposa esto y esto y esto, y me empiezan a decir tantas cosas malas de su esposa, y luego enfrente de ella, y ahí me está, y la están avergonzando, y también ella, él, y yo casi siempre, ya, no quiero escuchar problemas, quiero escuchar soluciones. Dejemos de lamer nuestras heridas, dejemos de estar buscando culpables. Entendamos que la situación espiritual que tenemos es nuestra culpa. Nosotros decidimos estar así. Nosotros decidimos estar apáticos, no leer la palabra, no orar, no analizar la Biblia, no aplicarla a nuestra vida. Nosotros decidimos por flojera no meternos en serio con Dios. Decidimos por nuestra insensatez torcer nuestro camino. Dejemos de buscar culpables, y menos pensar que el culpable es Dios. Soluciones, hermano. ¿Cuál es la solución entonces? Entendamos la soberanía de Dios y aceptemos su misericordia y su paciencia. Salgamos de ese hoyo, de ese letargo espiritual que tenemos, buscando su rostro, su presencia. Dios no se ha perdido, nosotros nos hemos perdido. Dios está viéndonos ahí y está listo como un padre amoroso, extendiendo sus manos para abrazarnos, perdonarnos, restaurarnos, para levantar nuestra cabeza. Lo único que tenemos que hacer es acudir a Él con un corazón contrito, humillado, sincero, y decirle: Señor, perdóname por culparte, por creer que tú eres el culpable de las cosas que me suceden. Quizá no tuve el valor de decírtelo directamente, porque sería algo tonto, pero con mis actitudes sí te eché la culpa a ti. Me enojé contigo, perdóname por eso. Y apenas el día de antier estaba platicando con un amigo mío, un muy buen amigo mío. Es un amigo que tengo desde hace años, que quiero mucho. Y estaba platicando con él. Tiene una situación muy complicada en su vida, y me dice: oye, flaco, pues, me dice flaco, no sé por qué, ¿verdad? Dice: oye, flaco, fíjate que yo culpé a Dios, me enojé con Él, y me duele tanto. Y empezó a llorar. Me duele tanto porque me enojé con Dios. Hice un berrinche que dejé de servirlo, dejé de amarlo, dejé de buscarlo.
dejé de orar, de leer la Biblia. Decidí inclusive hasta pensar en no creer en Él. Pero fue lo peor que pude haber hecho. ¿Cómo me puedo enojar con Dios? Qué tonto, me dice. Y le dije, sí, cierto, qué tonto. Dios no es culpable. Dios no es culpable. Es una tontería que lo hagamos. Vamos a orar. Señor, perdón, porque con nuestras actitudes muchas veces te culpamos. Porque cuando nuestro pecado nos aleja de ti, nosotros nos alejamos más. Nos embarramos y nos revolcamos en el lodo y nos hundimos más y más en lugar de salir como tu hijo David lo hacía. Reconocer rápido nuestro error, pedirte perdón y salir. Es lo mejor que podemos hacer. Perdónanos, por favor, por correr, por escondernos, intentar escondernos de ti, de tu presencia, por crear apatía en nuestro corazón y que el dolor nos haga alejarnos de ti cuando más tendríamos que habernos acercado a ti. No fue tu culpa esa pérdida, no fue tu culpa esa mala actitud, esa situación, no fue tu culpa ese robo, esa enfermedad, esa muerte. No fue tu culpa, Dios. Perdónanos por creer que no nos cuidaste, que nos abandonaste o que se te escapó de tu voluntad. Perdónanos por juzgar tu soberanía. Perdónanos, Señor, por no asumir nuestra responsabilidad, porque nosotros mismos nos hemos torcido. No tenemos derecho a irritarnos en nuestro corazón. No tenemos derecho, Señor, a pelear, a pedir. Perdónanos, Padre, porque es una tontería enojarnos contigo. Es una tontería, Señor, culparte. Tú nos amas, eres un Dios de paciencia, un Dios de misericordia, que renueva su misericordia cada mañana, que hace alejar de nosotros nuestras rebeliones, que nos ama sobre todas las cosas, que nos has dado lo mejor que es tu Hijo para salvarnos del pecado, de la maldad, para que eternamente podamos estar delante de tu presencia y disfrutar de tu presencia. Perdónanos, Señor, porque por cosas tan tontas nosotros nos alejamos y quizás hacemos caso a otro pecado que se llama vergüenza. Señor, limpia nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder acercarnos con un corazón sincero delante de ti y pedirte perdón por haberte culpado y decirte, Señor, que aquí estamos, que nos restaures, que nos saques del hoyo, Señor, que nos levantes la cabeza, que queremos seguir avanzando, Señor, en esta vida. Y gracias, Padre, por la bendición que es tu palabra en nuestra vida. Ayuda a que esta sea viva y eficaz en nosotros y que la apliquemos, Padre. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.